Y si te dijera que probablemente la mejor inversión del mundo no es una acción secreta, una criptomoneda revolucionaria, un fondo exclusivo para millonarios, ni una estrategia de trading? Y si fuera algo simple, aburrido, transparente, barato y accesible para casi cualquier persona, porque estoy hablando de los ETFs. Y sí, tal vez decir la mejor inversión del mundo suena exagerado. No existe una inversión perfecta para todo el mundo. Pero para una persona que quiere invertir a largo plazo, diversificar su patrimonio, protegerse de la inflación, participar del crecimiento de las empresas y no depender de adivinar el futuro, los ETFs probablemente sean una de las herramientas más poderosas que existen. Un ETF bien elegido permite comprar miles de empresas de todo el mundo con costos bajísimos de una forma simple, líquida, transparente y fiscalmente eficiente. En este video vamos a ver por qué los ETFs pueden ser considerados la mejor inversión del mundo, qué ventajas tienen frente a comprar acciones individuales, fondos caros o estrategias activas, y por qué la clave no es comprar cualquier ETF, sino elegirlos bien. Así que ahora vamos a ver eso. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y soy asesor financiero profesional. Así que si te interesa que te asesore en tus inversiones, voy a dejarte un enlace en la descripción con toda la información acerca de mi servicio. Bueno, empecemos hablando acerca de qué son los ETFs. Antes de avanzar con las ventajas, primero tenemos que entender qué es un ETF. ETF significa Exchange Traded Fund, que en español podríamos traducir como fondo cotizado en bolsa. Un fondo de inversión que cotiza igual que una acción. Cuando compras una acción de Apple, compras una pequeña parte de Apple, pero cuando compras un ETF global, puedes comprar una pequeña parte de miles de empresas al mismo tiempo. En vez de elegir empresa por empresa, compras una canasta completa de activos en una sola operación. Por ejemplo, un ETF puede replicar al S&P 500, un índice global, un índice de bonos o un sector particular. La idea central es esta: con un solo instrumento podés invertir en una cartera completa. Ahora que ya entendimos qué son, veamos por qué pueden ser considerados una de las mejores herramientas de inversión del mundo. Número 1. Diversificación. No depender de una sola empresa. La primera gran ventaja de los ETFs es la diversificación. Cuando compras una acción individual, por ejemplo Apple, Coca-Cola, Tesla o Mercado Libre, estás apostando a que esa empresa tenga un buen rendimiento en el futuro. Y eso puede salir bien, pero también puede salir muy mal. Incluso una gran empresa puede ser una mala inversión si el mercado ya espera demasiado y el precio es demasiado alto. Invertir no se trata solamente de comprar buenas empresas, se trata de comprar activos que ofrezcan una buena relación entre el precio, riesgo y retorno esperado. Y acá aparece el gran problema de elegir acciones individuales. La mayoría de las acciones no son grandes ganadoras. Hendrik Bessembinder estudió las acciones estadounidenses desde 1926 y encontró que la mayoría tuvo rendimientos de por vida inferiores a los Treasury Bills de corto plazo. Además, el mejor 4% de las acciones explicó prácticamente toda la creación neta de riqueza del mercado accionario estadounidense. El mercado accionario genera riqueza, sí, pero un grupo muy pequeño de empresas explica una parte enorme del rendimiento total. Si elegís pocas acciones, tenés que acertar esas grandes ganadoras, y eso incluso para profesionales es extremadamente difícil. En cambio, con un ETF amplio y diversificado, no necesitas adivinar cuál va a ser la próxima Apple, Nvidia o Amazon. Las compras todas, las que van a salir mal y también las pocas que van a explicar gran parte del rendimiento del mercado. Un ETF global puede incluir miles de empresas de distintos países, sectores, monedas, tamaños y estilos. Esto reduce el riesgo específico de una empresa, de un sector o incluso de un país entero. Si una empresa quiebra, tu cartera no se destruye. Si un sector pasa una mala década, no dependés únicamente de ese sector. Si un país atraviesa un periodo complicado, tenés exposición a muchas otras regiones del mundo. Pero esto no elimina el riesgo. Un ETF de acciones puede caer, y puede caer fuerte también, pero elimina el riesgo innecesario de depender de una sola empresa, de una sola historia
o de una sola predicción. Número 2. Simplicidad. Invertir no tiene que ser un segundo trabajo. La segunda gran ventaja de los ETFs es la simplicidad. Mucha gente cree que invertir bien requiere estar todo el día mirando gráficos, balances, analistas, tasas, guerras, elecciones, inflación y noticias de la Reserva Federal. Pero para la mayoría de los inversores esto no solo es innecesario, muchas veces es contraproducente. Un buen ETF simplifica todo el proceso. En lugar de analizar cientos de acciones, intentar predecir qué país va a rendir mejor o adivinar qué sector va a liderar la próxima década, compras una cartera amplia y diversificada. Invertir con ETFs puede llevarte 1 hora por mes o incluso menos. Y esto es importante, porque la simplicidad ayuda a reducir errores. Cuanto más compleja es una estrategia, más oportunidades hay de sabotearla. En cambio, una cartera simple de ETFs, bien construida, te obliga a enfocarte en lo importante: tu horizonte temporal, tu tolerancia al riesgo, tu capacidad de ahorro y tu disciplina. La inversión no debería depender de estar brillante todos los días. Debería estar diseñada para protegerte incluso en días de miedo, ansiedad o exceso de confianza. Número 3. Bajos costos. Una diferencia pequeña que se vuelve gigante. La tercera razón por lo que los ETFs son tan poderosos es el costo. Los ETFs suelen tener comisiones de gestión muy bajas. Muchos ETFs amplios cobran aproximadamente entre 0.03 y 0.2% anual, dependiendo del índice, la región y la emisora, o también el tipo de activo. Y esto puede parecer una diferencia mínima frente a fondos activos que cobran 1%, 1,5 o 2% anual, o incluso más. Pero a largo plazo, las diferencias pequeñas se vuelven enormes. Supongamos que invertís $200 por mes durante 40 años con un rendimiento bruto del 7% anual. Si pagás 0.15% anual de costo, el rendimiento anual neto sería aproximadamente 6.85%. Al cabo de 40 años, esos aportes mensuales de $200 se transformarían en aproximadamente $475.286. Pero si pagás 1% anual de costo, el rendimiento neto sería 6% anual. Al cabo de 40 años, esos mismos aportes mensuales de $200 se transformarían en aproximadamente $381.536. La diferencia es de casi $94.000, solamente por pagar una comisión más alta. No estamos hablando de invertir más, asumir más riesgo o elegir mejores activos. Estamos hablando únicamente del impacto de los costos a largo plazo. William Sharpe, Premio Nobel de Economía, explicó esto de manera muy simple en su paper The Arithmetic of Active Management. Es que antes de costos, el promedio de los inversores activos tienen que obtener el rendimiento del mercado, pero después de costos, el promedio de los inversores activos necesariamente obtiene menos que el mercado. Por eso los costos importan tanto. Cada dólar que no pagas en comisiones queda invertido para vos y se reinvierte, genera rendimientos y se capitaliza durante años o décadas. Número 4. Eficiencia fiscal. No es solo cuánto ganas, sino cuánto conservás. La cuarta ventaja de los ETFs es la eficiencia fiscal. El tratamiento impositivo depende del país, del tipo de cuenta, del domicilio del ETF y de la situación fiscal de cada inversor. Pero conceptualmente los ETFs pueden ser una herramienta fiscalmente muy eficiente. Existen, por ejemplo, ETFs de acumulación, que no distribuyen los dividendos al inversor, sino que reinvierten automáticamente dentro del fondo. Esto puede simplificar la reinversión y, dependiendo de la legislación aplicable, mejorar la eficiencia fiscal. Además, si compras un ETF y no lo vendes, en muchos sistemas fiscales no realizás la ganancia de capital. La ganancia queda acumulada dentro de la inversión y el impuesto se difiere hasta la venta. Diferir impuestos es valioso, porque el dinero que no pagás hoy sigue invertido y sigue generando rendimiento compuesto. Hagamos un ejemplo simple. Supongamos otra vez que invertís $200 por mes durante 40 años con un rendimiento del 7% mensual. Si no pagas impuestos todos los años sobre la ganancia y dejas capitalizar el total, esos aportes mensuales de $200 se transformarían en aproximadamente $524.963. Pero si cada año tuvieras que pagar un 15% de impuestos sobre la ganancia anual, el rendimiento efectivo bajaría de un 7% a 5,95% anual. En ese caso, después de 40 años tendrías aproximadamente $392.936. La diferencia es de aproximadamente $100
$132.000 solamente por el impacto de pagar impuestos todos los años en lugar de dejar que la inversión capitalice a largo plazo. El ejemplo es simplificado porque los impuestos reales dependen de cada país y de cada inversor, pero muestra una idea central: la eficiencia fiscal no es un detalle menor. Por eso no hay que mirar solo el rendimiento bruto, hay que mirar el rendimiento neto después de costos, impuestos y malas decisiones también. Número 5. Mejores rendimientos para el inversor promedio. La quinta razón por la que los ETFs son una herramienta tan potente es que permiten capturar el rendimiento del mercado. Mucha gente escucha rendimiento del mercado y piensa que eso es mediocre, pero obtenerlo de manera consistente ya es un resultado extraordinario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inversores no lo logra. Los informes SPIVA comparan fondos activos contra sus benchmarks. En el informe SPIVA US Year End de 2024, el 65% de los fondos activos estadounidenses de Large Caps perdió contra el S&P 500 en 2024. Y en los 15 años terminados en diciembre de 2024, no hubo ninguna categoría en la que la mayoría de los gestores activos haya superado a su benchmark. Esto no significa que nadie pueda ganarle al mercado. Algunos lo hacen. El problema es identificarlos de antemano y sostenerlos durante décadas. Mark Carhart encontró que los gastos y la exposición a factores explicaban gran parte de la persistencia en los rendimientos, sin respaldar la existencia generalizada de gestores con una habilidad superior. Fama y French también concluyeron que pocos fondos generan rendimiento ajustados por benchmark suficiente para cubrir sus costos. Entonces la pregunta no es ¿existe alguien que le gane al mercado? La pregunta correcta es ¿tengo yo una probabilidad razonable de elegir de antemano al gestor, la acción, el país, el sector o la estrategia que va a ganarle al mercado durante los próximos 20, 30 o 40 años? Y para la mayoría de las personas la respuesta honesta es no. Y para vos que crees que sí le puedes ganar al mercado, también probablemente la respuesta sea que no. Por eso los ETFs son tan valiosos. No te prometen ganarle al mercado, te permiten capturarlo. Y capturar el rendimiento del mercado con bajos costos, alta diversificación y disciplina suele ser muchísimo mejor que intentar ganarle y terminar perdiendo contra él. Número 6. Los ETFs te protegen de tu peor enemigo, vos mismo. La sexta razón es psicológica. Muchas veces el problema no es elegir mal las inversiones. El problema es comportarse mal con buenas inversiones. Morningstar publica el informe Mind the Gap, donde compara el rendimiento de los fondos contra el rendimiento que realmente obtienen los inversores. En la edición 2025 estimó que el dólar promedio invertido en fondos mutuos y ETFs en Estados Unidos ganó 7% anual durante los 10 años terminados el 31 de diciembre de 2024, mientras que los fondos rindieron 8.2% anual. La brecha fue de 1,2 puntos porcentuales por año, explicada por el timing de compras y ventas. Es decir, muchas veces el inversor no pierde porque el producto sea malo, pierde porque entra tarde, sale temprano, se asusta en las caídas, compra después de las subas, persigue modas y cambia de estrategia todo el tiempo. Por eso un ETF no es solamente una herramienta financiera, también es una herramienta conductual. Te ayuda a no saltar de una inversión a otra, no depender de una predicción, no concentrarte en la acción de moda y tener un plan serio. Y en inversiones, tener un plan y sostenerlo suele ser mucho más importante que encontrar la próxima gran oportunidad. Número 7. Pero cuidado, no todos los ETFs son buenos. Decir que los ETFs son una de las mejores herramientas de inversión del mundo no significa que cualquier ETF sea bueno. Un ETF es un envoltorio, una estructura, pero lo importante es qué tiene adentro. Hay ETFs excelentes, amplios, diversificados, baratos, líquidos y pensados para el largo plazo. Pero también hay ETFs muy malos o poco convenientes. Hay ETFs temáticos que invierten en la moda del momento, muchas veces se lanzan cuando las expectativas ya son altísimas y los precios reflejan demasiado optimismo. Hay ETFs apalancados o inversos, diseñados para trading de corto plazo, y su estructura puede generar resultados muy distintos a lo que el inversor espera, especialmente en mercados volátiles. También hay ETFs de covered calls, ETFs caros, poco líquidos, pocos diversificados o con estrategias demasiado específicas.
más. Entonces la conclusión no es comprar cualquier ETF. La conclusión es usar ETFs de manera inteligente. Para la mayoría de los inversores, lo más razonable suele ser construir el núcleo de la cartera con ETFs amplios, globales, diversificados y de bajo costo. Después, dependiendo del perfil, se puede complementar con bonos, renta fija, factores u otros activos, pero la base debe ser simple, robusta y entendible. Número 8. ¿Cómo se vería una estrategia inteligente con ETFs? Una estrategia inteligente con ETFs podría tener 3 pasos. Primero, definir el objetivo. No es lo mismo invertir para el retiro dentro de 30 años que para comprar una propiedad dentro de 3. Segundo, definir la proporción entre activos de crecimiento y activos defensivos. Si el objetivo es de largo plazo y el inversor tolera volatilidad, puede tener más acciones globales. Si el objetivo es cercano o el perfil es conservador, probablemente necesite más renta fija o liquidez. Tercero, elegir ETFs eficientes. En acciones, la lógica puede ser usar ETFs globales, diversificados y de bajo costo. En renta fija, instrumentos con duración y moneda coherentes con el objetivo. Y siempre, pero siempre, evitar productos caros, complejos o diseñados para la especulación de corto plazo. La idea no es tener la cartera más sofisticada, la idea es tener una cartera que puedas sostener, porque una cartera perfecta en Excel no sirve de nada si después la abandonás en la primera caída del mercado. La mejor cartera no es la que maximiza el rendimiento teórico, es la que combina buen rendimiento esperado, diversificación, bajos costos, eficiencia fiscal y una estructura que el inversor pueda mantener durante décadas. Y ahí es donde los ETFs brillan. Y si te interesa empezar a invertir con sentido común, te recomiendo mi curso de inversiones para la libertad financiera. En el curso te voy a enseñar desde cero cómo armar tu portafolio de inversión a medida. Lo mejor es que con la adquisición del curso te brindo acompañamiento de por vida. Cualquier consulta que tengas en tu proceso como inversor, vas a poder hacérmela directamente. Y además te hago una promesa única. Si el curso no se paga solo con las ganancias de tus inversiones, te devuelvo el doble de lo que pagaste por él. Estoy tan seguro de mi método que puedo garantizarte esto. En la descripción te dejo toda la información de mi curso. Recordá que si te gustó el video, podés darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido similar. Y ahora te pregunto, ¿vos ya invertís en ETF o todavía preferís acciones individuales, fondos tradicionales u otro tipo de activos? Te leo en los comentarios. También te dejo el link a todas mis redes sociales en la descripción. Si te gustó este video, te dejo en pantalla otro video que va a ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.